Evangelio de enero 13, 2017, del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico, que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla éste así? Esto es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un evangelio clásico, un fragmento del evangelio en la historia, para que pueda ser completa, medianamente largo, que yo quisiera intitular a la homilía: la fe propia o ajena es el canal para la gracia, es decir, es el canal para el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Vemos aquí, primero que nada, los antecedentes de esta historia. La voz se corre de que el maestro está en casa de Simón Pedro, aquella casa que fue su casa, su lugar, su hogar, su centro de operaciones de evangelización, en medio de la Galilea. Y también se dice que se llenó de gente alrededor, tanta gente que pues ya no se podía, ya no había lugar enfrente de la puerta. No sabemos si Jesús estaba dentro de la casa, probablemente dentro de la casa, y mucha gente fuera de la puerta, a distancia, escuchando lo que decía el Señor. Esa es precisamente el lugar, la escena donde se desarrolla esta cuestión. Resulta ser que había un paralítico que tenía cuatro amigos. 4 amigos decididos a llevar al paralítico delante de aquel que sabían ellos que lo podía curar. ¿Qué esperaban estos 4? Pues que el Señor probablemente impusiera las manos en ese paralítico y le devolviera la movilidad. Eso es lo que ellos esperaban, poder tener a su amigo otra vez bien. No pensaban ellos de ninguna manera que fuera a haber una cuestión de pecados, un perdón, una situación más profunda. Pero sí tenían la confianza absoluta de que si podían presentar ellos a aquel paralítico delante del Señor, iba a ser sanado. Como no pueden acercarse por la puerta, ellos en un momento dado se suben al techo, quitan la parte del techo que correspondía, vieron más o menos dónde estaba el Señor, y por ahí descargan, bajan al paralítico en su camilla con cuerdas. Era un gran esfuerzo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho en el momento en que no podemos entrar, que pedimos permiso, que hacemos todo dándole vueltas a la casa? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho: sabes que ya no se pudo, ya vámonos, ya, qué caso tiene? Y sin embargo estos se esfuerzan, al punto de subirse al techo, de correr el riesgo de que en un momento dado Simón Pedro, el dueño de la casa, los corriera de ahí. Sí, hasta ese punto. Y sin embargo lo hacen. Todo ese esfuerzo no queda en vano. Todo ese esfuerzo es un esfuerzo que el Señor ve. Por eso el Señor dice: Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, le dice al paralítico unas palabras increíbles: tus pecados te quedan perdonados. Y eso porque ya Simeón le había dicho a la Virgen: tu hijo es signo de contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos. ¿Y qué sucede? Precisamente estos escribas fariseos comienzan a pensar: está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
lo que sigue en la narración del Evangelio es increíble. Es un momento para que ellos deberían de haber entendido hasta dónde da, en un momento dado, la presencia de aquel que está enfrente de ellos. Porque dice el evangelista, Jesús conociendo lo que estaban pensando, les pregunta, ¿por qué piensan así? En ese momento, aquellos que pensaban mal debían de haber recapacitado y pensado, ¿cómo es que éste sabe lo que estoy pensando si yo no lo he expresado? Y nace una pregunta, ¿qué es más fácil decir, se te perdonan los pecados o levántate? Para aquel que no conoce de Dios, claro que va a ser más fácil decir, se te perdonan los pecados, porque al final del día no tienen fe. Pero para el que realmente conoce de Dios, si estos escribas hubieran realmente conocido de Dios, hubieran pensado, pues es más fácil decir levántate que te perdono los pecados. Sin embargo, el Señor les termina diciendo, para que sepan, yo te lo mando, recoge tu camilla, levántate y vete a tu casa. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Eso fue la segunda parte. La sanación profunda de Dios viene desde el corazón, desde el perdón de los pecados. La sanación externa de nosotros viene en nuestro cuerpo. Por eso muchas veces, si alguien tiene una enfermedad grave, ciertamente que es muy bueno ir a ver al médico, pero el primer médico que habría que ir es precisamente a una reconciliación. Ver si no tenemos por ahí un odio, un rencor profundo que nos complica mucho la salud. Ir a hacer una buena confesión general empieza precisamente en la fe en Dios, que nos puede dar la salud del alma, la interior y también del cuerpo. Dios conceda que el día de hoy algunos de ustedes, de nosotros, aquellos que están enfermos más gravemente, algunos, puedan ser sanados por la gracia de Dios y la fuerza de este Evangelio. Dios les bendiga, hermanos.